Marcelo, primero gracias por aceptar esta entrevista desde La Paz, Bolivia. Usted está en Uruguay y es bueno que la tecnología nos permita conversar sobre un gran hombre que se ha ido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, bueno, como se podrán imaginar, la tristeza acampó por estos lares, ¿no? Pero paradójicamente también la alegría de ver el reconocimiento del querido viejo Pepe que tiene en todo el mundo, ¿no? Las repercusiones, por lo que he visto en internet desde ayer, son enormes, a tal punto que vienen hasta 11 delegaciones del exterior ahora para despedirlo, ¿no? Wow. Este, Y en fin, va a ser un día hoy muy intenso de despedidas, de abrazos entre compañeros y entre el pueblo uruguayo. Este, hay toda una planificación para llevar el cortejo por Montevideo a los lugares más significativos de la militancia del Pepe, ¿no? Como el local del Movimiento de Liberación Nacional, el local del Movimiento de Participación Nacional, la huella de Sereñi, que es un lugar emblemático del Frente Amplio, y luego el Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? En el Palacio Legislativo, donde él más de una década ahí fue legislador, primero diputado y después senador de la República. Bueno, yo agradezco la llamada, en realidad noto toda esta repercusión en que todos los colegas de América Latina, colegas de ustedes, están ávidos de tener un intercambio sobre Pepe. Marcelo, ¿podría contarnos la experiencia que usted ha tenido? Ha sido un amigo cercano de José Pepe Mujica. ¿Cómo lo ha conocido? ¿En qué espacios ha compartido con él? Bueno, en mi vínculo con el Pepe empieza en la época de la guerrilla, allá del año 72, después que él realiza junto con otros compañeros lo que fue la otra fuga del penal de Punta Carreta, en Montevideo. Eso fue en abril del 72. Este, y a partir de ese momento, prácticamente hasta que fuimos capturados en agosto, él primero que yo, él fue capturado por las fuerzas conjuntas allá entre el 5 de agosto, creo, y yo una semana más tarde. Y esas casualidades de la vida me tocó el mismo cuartel, tuvimos detenidos. Estábamos en calabozos contiguos y bueno, los torturadores se turnaban por uno o por otro. Y, y tal, en esas circunstancias, tanto la militancia muy intensa afuera como la cárcel, este, genera vínculos que son para siempre, ¿no? De ahí nace una hermandad que se refuerza. Bueno, después estuvimos juntos en el penal de Libertad, pero él al poco tiempo, allá por septiembre del 73, junto con 8 compañeros más, lo sacan del penal y sufren una peripecia de 11 años en pozos, en calabozos, en un periplo por todo el Uruguay, distintos cuarteles, aislados completamente, atados con alambre, con días sin poder siquiera orinar, a tal punto que el Pepe un día consiguió lo que decimos una pelela, una pinica para orinar y la conservó hasta que salió como si fuera un tesoro, ¿no? Este, y nos reencontramos en el penal en el año 85, o sea, había pasado del 73 al 85 que no nos habíamos visto, y recién ahí nos pudimos dar un abrazo cuando los últimos 41 presos políticos salimos en libertad, y nos llevaron en un ómnibus del ejército a Montevideo, ahí estuvimos en Jefatura Central de la Policía, y al otro día fuimos liberados, y, y ahí fue una conferencia de prensa que realizamos en Conventuales, que es el convento de los hermanos franciscanos en Montevideo, en pleno centro, que fueron unos padres que nos ayudaron mucho durante la dictadura, y el agradecimiento que hicimos despedirnos y anunciar lo más importante del momento, que era que abandonábamos la lucha armada y apostábamos a la lucha política en términos legales, mientras se respetaran todas las libertades individuales de una democracia liberal. Y bueno, ahí empieza un gran proceso, un larguísimo proceso de integración, ¿no? De unidad, que culmina para mí en el 2009, cuando él es electo presidente de la República, ¿no? Un proceso riquísimo.
que muchos lo interpretaron en ese momento como un milagro, y de milagro no tenía nada, era para mí el resultado de un larguísimo trabajo, donde él es un protagonista muy importante por esa capacidad que siempre ha tenido de comunicación. Recuerdo en el año 85 empezamos a hacer lo que llamaban mateadas, a tomar mate en las plazas públicas en Montevideo y en el interior, ¿no? Plazas tanto en barrios pudientes como en barrios pobres. Y ahí me di cuenta en vivo de la capacidad de comunicación de Pepe. Pese a que teníamos compañeros con un discurso muy entrador, Pepe tenía algo que es muy difícil de encontrar. Era capaz de comunicar una idea compleja en forma simple a un obrero, a una ama de casa o a un intelectual. Y esa para mí es una de las razones de su éxito. Aparte de su modo de vida, ¿no? Su vida austera, coherente siempre entre lo que decía y lo que pensaba. Y al fin eso fue lo que lo catapultó en todo el mundo, como un líder, ¿no? Marcelo, ¿cuándo fue la última vez que vio usted a Pepe Mujica y con qué se debe quedar Uruguay y obviamente el mundo de este gran hombre que se ha ido? A Pepe la última vez que lo vi fue el año pasado. Yo solía ir a su rancho 2x3. Tenía una especie de necesidad de intercambiar ideas, inquietudes en este mundo tan cambiante, tan contradictorio. Y me encantaba charlar con él. Salía de la chacra como renovado, ¿no? Y con más temas para reflexionar. Y bueno, una de las últimas veces me citó él porque su obsesión en los últimos años, siempre la tuvo, pero lo que más surgió en los últimos años es el tema de Latinoamérica y la necesidad de la integración más que nunca en Latinoamérica. Y tenía planteos muy concretos, incluso se lo planteó a Lula cuando estuvo por acá, se lo planteó a Petro, se lo planteó a Boric, el presidente chileno. Escribió una carta fabulosa que ahí está en internet con la última reunión de la CELAC, y creo que eso es lo que nos deja. La responsabilidad que nos deja siempre es fortalecer la democracia, la convivencia, la educación como herramienta fundamental de progreso. No hay otra que la educación. La educación no es un gasto, es una inversión, de los niños preescolares hasta la universidad. El concepto de libertad en su manera más profunda, y la integración latinoamericana, porque solo el Uruguay, tan pequeño, este país tan pobre entre dos grandes países, solo no puede salir. Solo puede ser un ejemplo en muchas de las políticas sociales, ¿no?, que lleva adelante. Pero de nada sirve solo. Hay que ir todos juntos, toda América Latina juntos. Eso es lo que nos deja el Pepe como tarea, como legado. Bien, Marcelo, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana. El agradecido soy yo. Un abrazo grande para todos. Bueno, gracias a Marcelo Stefanel desde Uruguay, que nos ha hablado acerca del legado, de la esencia de persona que en su momento ha sido José Pepe Mujica. Y justamente varias autoridades en nuestro país se han referido al fallecimiento de este uruguayo. Capacidad de reconciliación inmensa. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, murió a los 89 años. Por su parte, el alcalde de La Paz rindió un homenaje póstumo destacando su trayectoria política y su ejemplo de vida. Él sufrió lo peor de la dictadura uruguaya. Estuvo años, 5 años, encerrado en una celda que no era celda sino un agujero de 2x2, no podía echarse, solo podía pararse o sentarse y salía al tomar el sol una vez cada 15 días. Ese hombre torturado, ese hombre que sufrió los vejámenes, pasó el tiempo y le dio la mano al hijo del dictador. José Alberto Mujica, conocido como Pepe, fue guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en su juventud, senador, ministro y presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Y él, estando en el poder, siendo ministro, posteriormente presidente,
ha mantenido su línea, no ha estado preocupado de acumular riqueza, de tener mansiones en la zona sur o de convertirse en accionistas mayoritarios de determinadas empresas, como han hecho los hermanos García Linera, como han hecho todos los guerrilleros que han llegado al gobierno en el país. El exmandatario uruguayo falleció este martes luego de que en mayo de 2024 se le diagnosticara un cáncer de esófago, enfermedad que se agravó con el paso de los meses. También debemos pensar los intereses que tiene nuestro país o los intereses que tiene nuestra sociedad. Entonces, en este momento, una gran pérdida de nuestro líder. Su estilo austero y sus discursos cargados de contenido ético lo convirtieron en una figura admirada a nivel mundial.